¿Cómo están? Qué bueno que nos vuelven a acompañar ahora en viernes. Este día ha sido muy especial para nosotros porque estamos también experimentando un poco qué ocurre con las personas que nos siguen cada semana, pero ahora en viernesito. Igual nos encontramos con que es un mejor día. Independientemente de eso, agradecemos a quienes se están conectando ahora mismo a través de Facebook, a todos estos curiosos y comprometidos que nos han estado acompañando en las últimas emisiones. Hoy tenemos una plática muy interesante con el doctor Óscar Flores Villela, que es miembro de la UNAM, es un investigador connotado que ahora mismo ustedes están viendo y a quien saludo. Doctor, ¿cómo está usted? Qué bueno que nos acompaña. Gracias por la invitación. Al contrario, y el doctor hablará de un personaje muy especial para México, a pesar de ser francés, pues su aportación al mundo la hizo desde México. Entonces es muy interesante el trabajo que hace Alfredo Dujés y los estudios de la riqueza biológica de México en el siglo XIX, que es justamente el tema que vamos a tratar este viernes 6 de agosto a través del Facebook Live de Conavio. Déjenme presentarles pues a quien nos acompaña hoy para darle la palabra. El doctor Óscar Alberto Flores Villela es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo un postdoctorado en la Universidad de Brigham Young en Provo, en Utah, en los Estados Unidos. Ha publicado 143 artículos en revistas internacionales y otras 130 publicaciones de docencia, divulgación de la ciencia y capítulos de libro. Ha sido autor, coautor o editor de 12 libros y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y del Programa de Estímulos a la Productividad de la UNAM Pride Nivel D. Tiene cerca de 6,200 citas a sus trabajos por otros autores. Ha impartido 145 cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM, varias universidades de provincia y en el extranjero, y ha dictado más de 130 conferencias en México y el extranjero. Ha sido director de 34 tesis de licenciatura, 31 de ellas concluidas, 17 de maestría y 4 de doctorado. Ha sido fundador y curador de la colección más importante de anfibios y reptiles de México. Actualmente, esta colección cuenta con más de 40,000 ejemplares y es la colección en México que más ejemplares de este tipo de especies mexicanas posee, con 190, de hecho. Esto ha sido el producto de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y de trabajos de tesis de estudiantes del grupo de trabajo del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Gracias a las gestiones del doctor Flores Villela, se recibió en donación la biblioteca del doctor Hobart M. Smith, retirado de la Universidad de Colorado. Esta biblioteca es la más grande con literatura sobre los anfibios y reptiles de México y Centroamérica. Esto representa un reconocimiento a la labor en el estudio de los anfibios y reptiles de México que inicialmente impulsó el doctor Flores Villela en la Facultad de Ciencias. Fue candidato al Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1992. En el 2008 fue electo Honorary Foreign Member por la American Society of Ichthyologists and Herpetologists, que es una distinción, por cierto, doctor, si no estoy equivocado, vitalicia. Es promotor y fundador de la Sociedad de Herpetológica Mexicana y además tiene intereses en la investigación. Él se centra en el estudio de la sistemática, biogeografía y la conservación de los anfibios y reptiles de México y Centroamérica y en la historia de la biología en México. Doctor, es un verdadero honor tenerlo y pues adelante, el micrófono es suyo, no sin antes decirles a las personas que nos están viendo por Facebook Live que desde ahora pueden ayudarme a hacer esta charla más amena, mandar sus comentarios, mandar por supuesto sus saludos si así lo desean y las preguntas que deriven de la presentación que ahora mismo inicia el doctor Alberto Flores Villela. Por favor, doctor. Bueno, voy a compartir la pantalla. No sé si ya se está viendo. Ya lo estamos viendo, doctor. Ok, bueno, pues muchas gracias a la Conavio por la presentación, Diego. La plática es breve, entonces voy a proceder. Como ya lo mencionó Diego en la introducción, Alfredo Dujés es un personaje muy interesante de la
de la zoología, pero yo diría del estudio de la biodiversidad. En México la palabra biodiversidad en el siglo XIX no existía, entonces por eso no intitulé la plática de esa forma. Doctor, creo que apagó usted su micrófono, porque estamos viendo la presentación, pero no lo podemos escuchar. Sigue apagado su micrófono, nosotros aquí lo esperamos con gusto. Y pues mientras les aviso a la gente que está en Facebook, por favor que avisen a otros para ahora sí ya me escuchan. Ya está el doctor, perfecto. Sí, alguien creo que me apagó el micrófono, a lo mejor fui yo accidentalmente. Bueno, perdón, la mayor parte de la información que voy a platicarles viene de este libro que publicamos en diciembre de 2018, que es el último trabajo que se ha publicado sobre Alfredo Duyé. No quiere decir que ya está todo lo de Alfredo Duyé estudiado. Esto es como que un asomo al trabajo de Duyé, pero hasta ahorita es el trabajo más completo y actualizado sobre la vida del doctor Alfredo Duyé. Alfredo Duyé pues proviene de una genealogía muy interesante de familiares desde su bisabuela, que era Madame Duyé, que está aquí, si alcanzan a ver mi cursor. Ella era partera, luego tuvo una tía abuela, Madame La Chapelle, que fue muy, muy sobresaliente en toda la cuestión ginecológica en Francia en el siglo XIX, y el padre, que también fue médico, pues también se dedicaba mucho a la cuestión ginecológica, y el mismo Duyé pues fue en cierta manera también ginecólogo. Cuando ya estuvo en México era ginecólogo de las familias acomodadas de Guanajuato, que fue donde finalmente residió. En el siglo XIX no existía la profesión de biólogo, eran naturalistas, se les llamaba naturalistas, y la mayoría de los naturalistas pues eran generalmente médicos, aunque había algunos otros que no necesariamente eran médicos. Aquí hay unos datos biográficos de Duyé, pues nació en 1826. Su padre fue también, aparte de ser médico, fue naturalista, y fue un naturalista que estuvo muy, muy ligado a personajes muy importantes en la historia de la biología. Habría que recordar que en el siglo XIX, así como ahora los Estados Unidos y el idioma inglés son dominantes en toda la ciencia a nivel mundial, el idioma de la ciencia en el siglo XIX era el francés, ahora el idioma de la ciencia es el inglés a nivel mundial. Pues bueno, los franceses en realidad eran lo que ahora son los norteamericanos. Y bueno, el Museo de Historia Natural de París, en donde estuvo, por ejemplo, Georges Cuvier, que es muy, muy famoso, personaje, Milne Edwards también, pues el padre de Duyé colaboró con ellos en sus trabajos de naturalista, y publicó también muchos trabajos, no solo de medicina, sino de historia natural. Duyé obtuvo su título de médico aquí me equivoqué, es 1852, y en 1853 emigró a México, y siempre se ha especulado mucho de por qué se vino a México, si en Francia ya había toda una tradición y la familia estaba más o menos bien acomodada. Pues parece que tuvo que ver con porque él no estaba de acuerdo con las políticas de Napoleón III, y decidió, dado que había conocido muchos mexicanos en París, pues decidió emigrar a México, y estos mexicanos también de alguna manera pues entusiasmaron a que Duyé se viniera a vivir a México. Estuvo varios lugares en México antes de asentarse en la ciudad de Guanajuato, que era una ciudad muy, muy importante por la actividad minera en el siglo XIX. Ya Duyé, ya una vez establecido, después de algunos años, como les digo, de andar vagabundeando en el país, se estableció en Guanajuato y tuvo relación con el Colegio del Estado de Guanajuato, que es el antecedente de la Universidad de Guanajuato. Finalmente fue nombrado catedrático de botánica y zoología y de historia natural después de algunos años de estar ahí, y
Duyé escribió un par de textos de zoología que aquí están en la pantalla. El primero le llamó Programa de un curso de zoología y luego este mismo libro lo actualizó y ya le cambió un poco el título y le puso Elementos de Zoología. Y este Elementos de Zoología que se publicó en 1884 fue usado como libro de texto por muchísimas generaciones de médicos que estudiaban historia natural y los primeros biólogos ya en el siglo XX todavía usaban el libro de Alfredo Duyé como texto. También, bueno, formó un gabinete de historia natural porque necesitaba una especie pues, de laboratorio para enseñar zoología. Y bueno, aquí lo vemos en una de sus clases. Esto es una foto muy famosa de Alfredo Duyé en el gabinete de historia natural, que ahora es el Museo Alfredo Duyé en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, claramente pues se ve cómo utilizaba la colección de manera didáctica. No había proyectores, no había PowerPoint, no había una serie de cosas que ahora tenemos para dar clases. Y pues lo más fácil era utilizar los propios ejemplares y con eso pues impartir su cátedra. Fue profesor de historia natural, de patología interna, de botánica, de zoología, incluso fue profesor de dibujo, y estos son, aquí está el Colegio del Estado, la Escuela Normal de Profesores de Guanajuato, la Escuela Normal de Señoritas y la Escuela Libre de Medicina, son las escuelas en las que impartió su cátedra el doctor Duyé. Y bueno, nada más para enseñarles las habilidades, para los que no las conocen, las habilidades artísticas de Duyé. En aquella época pues no había fotografía a color, no había la fotografía en blanco y negro, pues casi no se utilizaba en publicaciones científicas, sino que se hacía uso pues de dibujantes profesionales o los mismos científicos tomaban clases de dibujo. Y Duyé pues tenía una habilidad pues innata para el dibujo. Esta es una ilustración de una de las publicaciones de Alfredo Duyé sobre una iguana mexicana, esta Tenosaura quinquecarinata. Y bueno, vean ustedes por qué le gustaban a Alfredo Duyé los anfibios y los reptiles. En realidad tenemos en México unos representantes muy importantes de esto, ¿no? Y bueno, y aquí pues este dibujo está firmado por el propio Duyé. Aquí se ve la firma de Alfredo Duyé. Y bueno, Duyé, a pesar de que era médico, como les dije, y bueno, pues básicamente fue médico porque no existía la profesión de biólogo, pues su pasión no era la medicina, era la historia natural, y dentro de la historia natural su pasión eran los anfibios y los reptiles, que es la disciplina a la que yo me dedico. Uno de los trabajos que publicó es este de flora y fauna del estado de Guanajuato, que vale la pena decirlo, el estado de Guanajuato es uno de los estados más pobremente conocidos a nivel de biodiversidad del país, y hasta recientemente que la CONAVI ha organizado todos estos estudios de estado, ya está el estudio de estado del estado de Guanajuato, y ahí ya hay una contribución que prácticamente la última que se había hecho era la que había hecho Alfredo Duyé en el siglo XIX. Bueno, como yo les decía y como dice el título de la plática, pues Duyé contribuyó no solo al desarrollo del estudio de los anfibios y reptiles en México, sino a una gran cantidad de otras disciplinas. En esta diapositiva podemos ver que publicó hasta donde pudimos investigar 262 trabajos. El trabajo anterior al nuestro solo habían registrado 184 trabajos. Aquí se aumentó en un porcentaje muy, muy importante, casi un 50% más, un 40 y tantos por ciento más de trabajos nuevos que no se habían encontrado de Duyé. Y bueno, pues vemos la cantidad de trabajos que publicó en revistas científicas, la gran mayoría, como hacen la mayoría de los científicos, varios artículos de periódico. Alfredo Duyé fue un gran divulgador de la ciencia y publicó una gran cantidad de artículos científicos, algunas secciones de libros, publicó varios libros y otros trabajos, ¿no? Y bueno, aquí están las disciplinas de la historia natural en las que publicó Duyé. Quiero señalar que de medicina, en realidad, que era su profesión, publicó muy pocos trabajos, aunque sí tiene algunos trabajos.
Pero bueno, de botánica tiene 21 trabajos, de otros que se pueden incluir paleontología, que es el estudio de los fósiles, y algunos otros temas menores dentro de la historia natural. Pero bueno, como lo he señalado, su pasión, que eran los anfibios y los reptiles, fue en donde obviamente publicó más trabajos, tenemos 71 trabajos publicados, pero también en el estudio de los mamíferos, que es la mastozoología, la aracnología, la zoología general, entre ellos incluyen sus libros de texto, la ornitología, que es el estudio de las aves, tiene bastantes trabajos, y ahorita voy a dar un ejemplo muy interesante de los trabajos de ornitología del doctor Douillet. Y bueno, y en entomología, que es el estudio de los insectos, tiene también varios trabajos, e incluso en entomología médica tiene trabajos muy interesantes. Y bueno, y teología, que es el estudio de los peces, pues publicó cinco trabajos. Bueno, eh, muchos biógrafos anteriores a nuestro trabajo, porque hay varias biografías publicadas de Alfredo Douillet, siempre decían que Alfredo Douillet estuvo aislado y que pues eso no permitió un gran desarrollo de los trabajos de Douillet. Y bueno, yo tengo una opinión un poco contraria a la que habían mencionado biógrafos anteriores. Nosotros hicimos una investigación exhaustiva, y como ejemplo del hecho de que no estaba aislado Alfredo Douillet, hay una extensa correspondencia que todavía está por estudiarse, tanto personal como profesional, de Alfredo Douillet ahí en los archivos de la Universidad de Guanajuato, y tenía un extenso intercambio con naturalistas de otras partes del mundo, y muchos especímenes biológicos que él no podía estudiar porque no tenía acceso a una biblioteca así muy importante, eso sí era cierto, pues los mandaba al extranjero, y pues muchos de ellos pues representaban especies nuevas, y muchos naturalistas de la época le dedicaron una gran cantidad de taxones a Alfredo Douillet. Nosotros encontramos en una revisión muy exhaustiva de las fuentes digitales a las que tuvimos acceso, que hay una gran cantidad de trabajos dedicados a los Douillet. Como ustedes pueden ver, al padre Antoine Douillet se le dedicaron 5 especies por lo menos. Aquí están los grupos a los que se les dedicaron, básicamente algunos lombrices, unos ácaros, que son las garrapatas, y alguna lagartija. A Eugenio Douillet, que es el hermano y que también vivió en México, y él fue básicamente entomólogo y estuvo radicado en la ciudad de Morelia. Se le han dedicado básicamente insectos, por ser, él sí se dedicó casi exclusivamente a la entomología. Incluso a María Luisa Frey, que fue la esposa de Alfredo Douillet, se le dedicaron 2 taxones, que son unas chinches, y de algunos otros trabajos no pudimos determinar a cuál de los Douillet se le dedicaron, porque solo dice, bueno, esta especie se la dedico a Douillet, pero no dicen si a Eugenio, Alfredo Douillet, Antoine Douillet. Algunos, por las fechas, sí los pudimos asignar a alguno de los hijos de Douillet o al padre, pero otros nos fue imposible dedicarlos. Y bueno, lo importante es que Alfredo Douillet tenía una comunicación tan importante con naturalistas de todas las partes del mundo, que se le dedicaron por lo menos 55 taxones, desde hongos, varias especies de plantas, incluso géneros de plantas, varios grupos de invertebrados, aunque él se dedicaba a los vertebrados, y desde luego de todos los grupos de vertebrados le han dedicado un taxón a Alfredo Douillet. Eso habla de la gran comunicación que tenía Alfredo Douillet con naturalistas de todo el mundo, y realmente no estaba aislado como se había mencionado hasta antes de nuestro trabajo. También tuvimos la suerte de encontrar un par de trabajos inéditos de Alfredo Douillet, uno de los cuales todavía no hemos tenido tiempo de publicar, pero este trabajo, que se refería a la clasificación de las lagartijas utilizando la morfología de la lengua, que fue de lo primerito que se utilizó la morfología para hacer las clasificaciones de organismos, y en el caso de los reptiles, pues, y en particular las lagartijas, la morfología de la lengua era muy importante para hacer las clasificaciones. Douillet tenía un trabajo inédito que después publicamos nosotros en una revista británica, y bueno, todavía tenemos por ahí un trabajo pendiente que tenemos que terminar con las publicaciones inéditas de Alfredo Douillet. Y bueno, para poner un ejemplo de la importancia de la contribución de Alfredo Douillet al estudio de la riqueza biológica del país,
pues digo, no, digo, si me pusiera a hacer un análisis de las publicaciones en anfibios y reptiles, que es las publicaciones de herpetología, pues es obvio que él fue el personaje que más contribuyó en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero bueno, en la parte de ornitología, podemos ver que hubo varios personajes, entre ellos Alfonso Herrera, que lo deben conocer los que son biólogos, que es uno de los grandes biólogos mexicanos, Manuel Varía Villada, que fue un personaje muy importante del estado de Hidalgo, este señor Montes de Oca, que era casi exclusivamente ornitólogo, y hay otros varios ornitólogos menos conocidos y que contribuyeron menos. En realidad, si ustedes ven, las publicaciones en negro de todas estas columnas son las de Alfredo Duyé, y vemos que él publicó durante un periodo más grande que cualquier otro de los ornitólogos del siglo XIX. Aquí está nuevamente esta primera barra, la barra que está pegada al eje de las Y en la gráfica. Esa representa a Alfredo Duyé. Aquí están los otros ornitólogos importantes. Y bueno, tiene más trabajos y también durante un periodo de tiempo mucho más largo. Alfredo Duyé, y no era, las aves no eran la especialidad de Alfredo Duyé, lo cual pues creo que denota la importancia de los trabajos del doctor Duyé. Y bueno, ya para empezar a concluir esta breve charla, bueno, no hemos encontrado, y yo debo decir que estudio historia de la biología en México más por hobby que porque sea un historiador profesional, pero he aprendido mucho de mis colegas historiadores profesionales porque estoy aquí en la Facultad de Ciencias en el pasillo donde están muchos de mis colegas que son historiadores de la biología, entonces he aprendido muchas cosas de ellos. Y bueno, pues no he encontrado un naturalista que haya hecho una contribución tan grande como Duyé en el siglo XIX al estudio de la riqueza biológica del país, en particular la zoología, aunque ya vimos que también publicó varios trabajos de botánica. Y bueno, hay varios títulos, aquí los pueden leer ustedes en la diapositiva: fundador de la zoología, padre de la herpetología, etcétera, etcétera. Las contribuciones de Duyé fueron tan importantes y la mayoría de los investigadores que le han atribuido estos títulos de fundador y padre de algunas de las disciplinas, pues son extranjeros con los cuales Duyé mantuvo correspondencia o algunos de los cuales estudiaron la obra de Duyé, como en el caso de los Smith y Maldonado Kerdel. Y bueno, también una de las cosas que ha hecho el gobierno mexicano, el Servicio Postal Mexicano, en 1975, pues dedicó una estampilla en honor a Duyé en la serie de Arte y Ciencia de México. Y bueno, pues creo que el legado de Alfredo Duyé, ya para terminar esta plática, es muy importante. El Congreso del Estado dedicó un premio que se les da a los investigadores del estado de Guanajuato, investigadores destacados en las ciencias biológicas, el premio Alfredo Duyé. Pero bueno, ojalá este premio fuera a nivel nacional, puesto que la obra de Duyé no solo estuvo restringida al estado de Guanajuato, sino que trascendió las fronteras de México y fue muy importante. Duyé es muy conocido en muchos lugares, no solo en Guanajuato, muy importante para la historia de la biología en México. Y bueno, pues creo que eso es lo principal que puedo decir de Alfredo Duyé. Les agradezco su atención y no sé si haya preguntas. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Y sí hay preguntas. Bueno, no preguntas exactamente todavía, porque estoy seguro que comenzarán. Además, porque tenemos también visitas en la sala principal y ahorita los voy a saludar a todos ellos y seguramente ya están empezando a buscar sus preguntas o sus comentarios. Le quiero comentar que Maribel Navarro nos saluda desde el estado de Hidalgo, Alex Moore desde Acámbaro, Guanajuato, Consuelo López desde Orizaba, Veracruz, José Luis Aguilar Rodríguez, que es un asiduo seguidor de este espacio, nos dice: buenos días, por fin los encontré, dice, desde Semarnat, Ensenada, los andaba yo buscando. Rebeca González, felicidades, dice, muy interesante, un saludo para el doctor Flores Villela de parte de Rebeca González
Villela del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Creo que es su pariente, doctor. Creo que es su pariente. Pues sí, puede ser. Puede ser. No tengo el gusto de conocerla, pero los Villela, que yo sepa, solo hay una familia. Ah, bueno. José Luis Aguilar nos dice, considero que se debería impartir una materia en las carreras de biología sobre estos personajes. ¿La hay? ¿Existe, doctor? Hay una materia aquí en el programa de estudios de la Facultad de Ciencias que es Historia y Filosofía de la Biología, pero es a nivel universal, más que Historia de la Biología en México. Debería haber quizá una optativa u obligatoria de Historia de la Biología en México y de hecho hay textos al respecto y sí hay gente que la pudiera impartir porque hay muchos historiadores de la biología en México. Sí, por supuesto. Bueno, ya saludé a casi la mayoría de las personas, aunque siguen comentando que están participando en Facebook, pero déjenme saludar a quienes lo acompañan en la sala principal. No siempre tenemos a invitados con los invitados, es decir, con los investigadores. Saludo a Silvia Torres, ¿cómo estás, Silvia? A América Castañeda, América, ¿cómo estás? A Brenda también, y a Antonieta Labra, que aunque tienen apagadas sus cámaras, nos gustaría escucharlas, por lo menos saludar, o si tienen alguna pregunta, algún comentario para el doctor, adelante, por favor, Silvia. Hola, ¿qué tal? Pues felicidades por la información. Yo tenía la pregunta respecto de ¿en qué revistas es que tomaste este porcentaje de artículos? Esta de la que publicaban de la Sociedad de Alzate, ¿o cuáles son esas revistas? No, en realidad son varias revistas. En el siglo XIX, como que había la costumbre de referenciar los trabajos. Algunos de los trabajos los publicaba en alguna revista francesa y luego los traducía al español y los publicaba aquí en México. Aquí en México publicó varios trabajos en la revista, en las memorias de la Sociedad Antonio Alzate. Obviamente en La Naturaleza, que fue la revista quizá más importante de historia natural en el siglo XIX, y algunas cosas las publicó en periódicos y en algunas publicaciones incluso estatales, locales, ¿no? Pero la mayoría de los artículos están en revistas tanto del extranjero, incluso tiene una nota en la revista Science, que es una de las revistas que se dice que son de las mejores a nivel internacional actualmente. Ya existía la revista Science y tiene una nota Alfredo Duyé ahí en la revista Science, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nada más el último comentario, me llama también mucho la atención que siendo médico, pues no publicó en su área, y me hizo recordar a Alzate, que no siendo médico publicó más artículos sobre medicina, bueno, obviamente también que eran lecturas que él hacía, más que cualquier otra, bueno, publicó en muchas áreas del conocimiento, pero de medicina fue donde más publicó y no era médico. Entonces creo que esta tradición del siglo XVIII de ser unos naturalistas que abarcaban grandes áreas del conocimiento, pues se continúan en el siglo XIX. No sé sí. ¿Qué tienes, qué piensas al respecto? No, sí, estoy de acuerdo contigo y bueno, tiene unos muy poquitos trabajos de medicina Alfredo Duyé, pero sí, digo, es muy notoria la diferencia, es un porcentaje muy bajo. Rápidamente te digo, en medicina solo publicó el 6% de sus trabajos, o sea que son 14 trabajos. Entonces, bueno, pues sí, obviamente su pasión, su corazón estaba en la historia natural, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Bueno, América, ¿te gustaría comentar algo, saludar? Brenda, Antonieta, cualquiera de ustedes. No, creo que no están por aquí ahora, pero bueno, perdón. Antonieta, voy a conectar la cámara. Antonieta, hola. Gracias, Oscar, por interesante charla. Y te quería preguntar, yo entiendo que los antiguos naturalistas estudiaron alguna otra cosa o tenían otras experticias y derivan. Y estos trabajos que él publica en el ámbito de la medicina, ¿están asociados a la biología? No sé, por ejemplo, medicina forense, el desarrollo de insectos en cadáveres humanos o cosas por el estilo, ¿no? Honestamente no recuerdo, digo, el capítulo de las publicaciones yo ayudé, pero no soy coautor en el libro, vale. Porque es un libro que editamos entre las otras dos personas y yo.
y en el capítulo de las publicaciones de Douillet hay otros autores diferentes, una de ellas es coordinadora del libro. No, la verdad no recuerdo ahorita, porque me leí todos los capítulos del libro más de una vez. Lo siento. Y bueno, mi disco duro tiene baja capacidad ya a estas alturas del partido. Ay, hombre. Y por ahí hay un trabajo sobre no recuerdo si está catalogado como los médicos, sobre si Santa Teresa de Lima era histérica o no. Hay un trabajo ahí muy raro que tiene. No sé si ese quedó dentro de la categoría de trabajos médicos, pero bueno, por el estilo. Y sí tiene algunos trabajos de entomología médica. Lo que no recuerdo si los metieron directamente en la parte médica o en la parte de entomología, ¿no? Ok, gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a Antonieta. Brenda o América, ¿quisieran hacer algún comentario o platicar con el doctor sobre algo en específico? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, fue una plática muy, muy interesante. Gracias. Y bueno, cuanto a que habéis mencionado anteriormente que es importante tener una materia, ¿no?, especial acerca de la biología en México. Siento que eso sí es muy, muy necesario, porque nosotros como investigadores, pues creo que necesitamos saber cómo surge todo este conocimiento y a partir de eso llevarlo a otras personas. Hablo a la sociedad, ¿no?, en común, porque vamos a ciertos lugares y desconocen de las especies y voy enfocándome al lado de la conservación. Hay personas que ven una serpiente sin saber que es venenosa, no la matan, y siento que igual necesitaremos trabajar muchísimo también en ese aspecto. Mira, en realidad te voy a decir una cosa. Yo creo que una de las cuestiones que falta en este país es hacer que los científicos, y no nada más los biólogos, los científicos en general, hagamos más divulgación. Yo, por ejemplo, nunca me niego cuando me invitan a dar una plática, una preparatoria, una secundaria, incluso he dado pláticas en reclusorios, nunca digo que no. O sea, creo que es muy importante que tengamos una labor para divulgar la ciencia y que además entienda los mexicanos que la cultura no es nada más los pintores, los escultores, los literatos o ir al teatro, el ballet. Parte de la cultura es también la ciencia, y se hacen muchas cosas de ciencia muy importantes en este país que no se toman en cuenta porque no se considera la ciencia como parte de la cultura. Entonces, y eso quizá en gran medida es responsabilidad de los mismos científicos, pero ojalá en el futuro esto cambiara y pudiéramos realmente empezar a considerar ya que la ciencia es parte de la cultura en México, ¿no? Aprovecho este comentario tanto de Brenda como de usted, doctor, para decirles que el proyecto que se está elaborando a partir de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México está tratando justamente de crear un espacio que vincule, obviamente, porque lo están, de hecho, de forma natural, a la ciencia con la cultura. Cuando se propuso la primera vez en este espacio tener ¿cómo le llaman a esto? Un repositorio específico, un micrositio específico de historia de la ciencia, fue como extraño al principio, incluso para quienes operan el propio proyecto, pero una vez que se dieron cuenta de lo que justo está diciendo el doctor Oscar, que la ciencia misma es parte de la cultura, se abrió ya un espacio de ciencia de cultura, y justo por eso es que estamos colaborando con Conavio también, para tratar de mostrar en las posibilidades que nosotros tengamos que la ciencia y la cultura están íntimamente unidas y que son parte de lo mismo. Así es que agradezco mucho el comentario porque me dio chance de expresar esto que incluso con mis compañeros de trabajo ya he expresado. Algunos no llegaban a entender por qué tenía que estar la historia de la ciencia en Memórica México. Pues es clarísimo, es clarísimo. Claramente, sí. A mí me parece muy claro, ¿no? Sí. Doctor, nos saludan también. Gloria Magaña dice, soy fan de Douillet, y es un placer trabajar con el doctor Oscar Flores Villela, ginecología, dice aquí. También recuerden a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, y ahora voy a preguntarle a la única persona que nos queda, que es, ¿quién estaba? Brenda participó, Antonieta también me parece,
América, si necesitas o quieres hacer alguna pregunta o quieres comentar algo con el doctor, por favor, América. Hola, Oscar. Bueno, Archie, hola. Básicamente solo, pues, felicitarte. Pensé que más bien hacías cosas de biogeografía y no tanto de historia. Solo he leído un capítulo tuyo de historia. Pero ¿cómo hacer llegar este tipo de información a los estudiantes para que vean el impacto real? O sea, porque como que a todos les da flojera, y yo doy genética, pero también la historia de la genética, dicen, pero a mí que me interesa saber qué pasó y cuándo. Entonces, no sé, quisiera conocer tu opinión. Bueno, yo creo que es muy importante la historia de las ciencias y la historia en general, ¿no? No por nada, yo cuando doy mi curso de biogeografía hay un tema que es historia de la biogeografía. Y bueno, y lo trato de dar, y quizá la biogeografía se presta mucho a esto, pues desde un punto de vista muy apegado a cuestiones que tienen que ver con la cultura judeo-cristiana, porque para los que no lo saben, bueno, pues una de las principales cosas que consideramos como origen de la biogeografía es la historia que viene en el Génesis del Arca de Noé. Y bueno, y eso es un poco el punto de partida. Bueno, el Arca de Noé y el paraíso terrenal, pues son muy importantes para poder entender cómo se fueron modificando el pensamiento biogeográfico a través del tiempo, y cómo un libro que ha sido muy importante para la humanidad, como la Biblia, en este caso en particular lo que conocemos como el Viejo Testamento o el Tanakh de los judíos, pues bueno, cómo ha influido incluso en una disciplina tan rara que es la historia de la geografía de los animales y de las plantas, que es la biogeografía, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante, y bueno, a lo mejor hay gente que le parece aburrido, lo puedo entender, pero yo creo que para poder entender una disciplina hay que conocer todos sus antecedentes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. América, ¿algo más? No. Perfecto. Bueno, pues agradecerte, América, agradecerle a Silvia, a Antonieta, a Brenda. Todavía tenemos tiempo, vamos a seguir platicando con el doctor, así que si en algún momento cualquiera de ustedes quiere regresar a la charla, adelante, abran su cámara y su micrófono y nosotros estaremos atentos. Todas ellas, doctor, son discípulas, digamos, alumnas de usted, ¿verdad? No, son colegas, Silvia y América son colegas de la Facultad de Ciencias. Brenda, no sé si la conozco, no alcancé a ver bien su cara. Y Antonieta es una colega mía, está en Santiago de Chile, que la invité, que nos hemos comunicado mucho durante la pandemia. Ella es herpetóloga también, o sea, le gustan sobre todo las lagartijas. Y bueno, y hemos estado en contacto ya desde hace bastante tiempo. Perfecto, pues qué bueno que están acá. A las 4 les agradecemos mucho, porque no recuerdo, Sabdiel, amigos de Conavio, que hubiéramos, bueno, no conmigo, tenido una charla tan interesante con gente que además sigue el trabajo o de alguna manera está cerca de nuestro entrevistado, en este caso del doctor Oscar, pero resulta muy interesante hacerlo así. Me parece que este contacto y esta charla ayudan mucho a la transmisión, porque, doctor, ahora mismo hay gente que comienza a preguntar. Por ejemplo, Ricardo Palacios Aguilar, a propósito de lo que hemos estado hablando, le pregunta: ¿considera que el contexto histórico en que Douillet vivió está relacionado con que haya sido tan productivo en sus escritos? Pues no sé exactamente a qué se refiere con el contexto histórico. Obviamente fue muy productivo considerando la época y considerando que no tenía acceso a una biblioteca pues como la del Smithsonian, que ya existía el Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington, D.C. Y bueno, pues yo creo que tuvo también el tiempo para poder dedicarse a la historia natural. Es bien sabido que el salario que él recibía como profesor de historia natural era muy magro, y nunca dejó de ejercer medicina, porque de eso realmente, eso era lo que le daba de comer, el ejercer
la medicina, no el ser profesor de historia natural o estar en el museo y publicar artículos científicos sobre animales y plantas. Entonces, bueno, pues considerando si ese es el contexto histórico, pues el contexto histórico le permitió pues ser bastante productivo consideradas las circunstancias personales de Alfredo Duyé. Perfecto, pues ahí contestada la pregunta que le hace Ricardo Palacios Aguilar. A toda la gente que nos está siguiendo en Facebook, muchas gracias. Y doctor, yo personalmente quisiera hacer una pregunta que es muy básica, pero que para mí es importante porque en varios espacios a los que he tenido la oportunidad de asistir para hacer este tipo de trabajo, que más bien es la moderación o la presentación de investigadores, en algunos casos, escuelas como, por ejemplo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas o la UDG en algún momento también, cuando hablábamos de anfibios y reptiles, para la gente en general es como extraño, es por qué se tienen que estudiar y en qué radica la importancia de estos seres para la naturaleza. Entonces, me gustaría que, aunque, pues obviamente la pregunta es básica, quedara en la gente, usted pudiera decir a la gente por qué un hombre como Dujés o un hombre como usted, como Duyé o como usted, estudian a estos seres vivos. Bueno, sí, esa es una pregunta que mucha gente que tiene una mentalidad utilitarista, digamos, hace, de que, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, en principio es importante el estudio, pues, de los anfibios y reptiles. Pertenece a la parte que algunos llaman, pues, la ciencia básica. Sin embargo, bueno, de la ciencia básica se derivan un montón de aplicaciones que sí tienen repercusiones en la economía o en la vida de las sociedades. En el caso, pues, en particular de los anfibios y reptiles, por ejemplo, hay un área que está prácticamente inexplorada, que es el estudio de todas las toxinas que existen en la piel de los anfibios. Los anfibios, que son parte de los grupos que yo estudio también, aunque quizá estudio más reptiles que anfibios, tienen unas glándulas que son unas glándulas que secretan una sustancia mucosa, y que les ayudan para defenderse de algunos enemigos que tienen naturalmente estos anfibios. Pero muchos de los componentes de esas sustancias no están estudiados y pueden tener aplicación médica potencial. Ya se ha encontrado, por ejemplo, en algunos venenos de algunas serpientes de cascabel que son venenosas, se ha visto los componentes que tienen estos venenos, y algunos de ellos se han utilizado en medicamentos para mitigar el dolor o para tratamiento de cáncer. O sea, todo esto, mientras mejor lo conozcamos, pues potencialmente en un futuro puede tener una aplicación que sí tenga un impacto en la vida del hombre. Yo no me dedico a estudiar venenos, pero yo sí me dedico a estudiar cuántas especies hay de reptiles venenosos, en dónde se distribuyen, si son especies verdaderas o no. O sea, nos interesa mucho saber cómo se relaciona una especie con otra especie, porque si están relacionadas en el sentido evolutivo, pues es muy probable que los venenos tengan los mismos componentes, y también nos puede ayudar a ver en dónde podemos encontrar una fuente de ciertos componentes, y no nada más en un solo tipo de organismos. Entonces, en realidad, estos estudios son importantes. Por otro lado, es muy importante conocer la diversidad del país. O sea, nosotros compartimos este mundo, nosotros somos, como seres humanos, somos demasiado egoístas y no nos importa destruir, contaminar, extinguir especies, pero pues el mundo no está habitado nada más por el Homo sapiens, está habitado por un gran número de especies. El Homo sapiens es una entre decenas de miles de especies que habitan el planeta, y nosotros lo estamos destruyendo y estamos quitando oportunidades de sobrevivencia a muchas otras especies, con cuestiones incluso como el cambio climático, que va a ser una crisis terrible, que hay mucha gente que todavía no se la cree, pero el cambio climático, al rato, la pandemia la pandemia que tenemos ahora va a ser un juego de niños comparado con la crisis que se viene con el cambio climático. Y eso nos va a afectar a todos los seres humanos y obviamente a todas las especies. Ya está viendo efectos en los cambios de áreas de distribución de especies que están al borde de la extinción por el cambio climático, y eso pues también es importante conocerlo.
Y bueno, y en el caso particular de México, el estudio de la diversidad biológica o la biodiversidad es muy importante. México es uno de los 5 países más ricos biológicamente de todo el mundo. Y una de las cosas que no tiene este país y que yo he tratado de promulgar por todos lados, no tenemos un Museo Nacional de Historia Natural en uno de los 5 países más ricos biológicamente. No existe eso. Lo cual para mí es una aberración terrible. Deberíamos tener un museo tipo el Museo de Historia Natural de la Smithsonian Institution, o el Museo de Historia Natural de París, o el Museo de Historia Natural de Londres, que son museos maravillosos, importantísimos a nivel mundial e importantísimos en la historia del conocimiento de la biodiversidad a nivel mundial. México no tiene un Museo Nacional de Historia Natural, lo cual es ridículo. Sí, sí, doctor. De hecho, ahora que menciona el cambio climático, solo basta ver las noticias en la noche, en la tarde, y ver lo que está ocurriendo en Europa con el sol, con el calor, y lo que está ocurriendo en Asia con las lluvias, aquí mismo también en nuestra ciudad. Y lo que está pasando con los huracanes en México, ¿no? Exactamente. Y la sequía que ha habido en el país, todo eso está relacionado con el cambio climático. Claro. Específicamente, doctor, en el caso de anfibios y reptiles, ¿tenemos una problemática seria en México? En realidad, no es solo con anfibios y reptiles, es prácticamente con toda la biota. Tenemos una destrucción de la cobertura vegetal del país muy, muy grande. Hay unos niveles de deforestación terribles. El libro que yo escribí cuando estuve en la ciudad de Washington hace ya pues casi 40 años, que es el primer libro de conservación y biodiversidad de México, en aquel momento había un 35-40% de la vegetación, estoy hablando de los 80s, mediados de los 80s, yo estuve en 1986 allá trabajando en Nature Conservancy en Washington, D.C., y con la cartografía que había publicado el gobierno de López Portillo, se digitalizó, todavía no había mapas digitales, pero ya se empezaban a digitalizar mapas. Se digitalizó esa cartografía, evaluamos el nivel de deforestación que había en el país y estaba entre el 35 y 40% ya en los 80, hace 40 años. Ese nivel no ha bajado y ahora tenemos un problema gravísimo de tala clandestina y de deforestación que no ha parado, o sea, se sigue deforestando terriblemente el país por una razón o por otra, ¿no? Eso ya es un problema que no solo afecta a los anfibios y los reptiles, o sea, en un bosque, pues hay hongos, hay plantas con flores, hay coníferas, hay mamíferos, hay aves, hay anfibios, reptiles, montones de insectos, lombrices de tierra, animales que viven en el suelo, o sea, cualquier modificación en un ambiente afecta a todos los organismos biológicos, sobre todo una modificación tan severa como la deforestación, la contaminación de ríos, la contaminación de lagos, de los mares, pues está afectando a las especies que viven en esos ambientes, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, vamos a regresar al tema, perdón si me salió un poco, pero me interesaba mucho conocer la opinión del doctor al respecto. El doctor Oscar le pregunta a Alex Moore, ¿dónde se pueden consultar las publicaciones del naturalista Alfredo Duyé? Híjole, nosotros originalmente teníamos pensado hacer un portal en donde se pudieran subir las publicaciones de Alfredo Duyé y bajar, pues que cualquiera pudiera accesarlas y bajarlas en PDF. En realidad, por ejemplo, la revista La Naturaleza, hay un proyecto muy importante en el Smithsonian Institution en Washington, D.C., que se llama Biodiversity Heritage Library, y la Biodiversity Heritage Library lo que ha hecho es digitalizar todas las publicaciones que ya no tienen derecho de copyright y ponerlas en PDF y tienen un portal al que se puede accesar y se puede bajar el volumen completo de cada revista o el artículo que uno anda buscando y obviamente libros de historia natural, no nada más revistas, y ahí están digitalizadas y cada vez se están digitalizando más material y ahí ya está, por ejemplo, digitalizada completita La Naturaleza, que es la revista donde quizá publicó más trabajos Alfredo Duyé.
Y hay otras revistas que no son la naturaleza, están casi completas, o la última vez que yo lo busqué, no sé si ya lo completaron, estaba casi completa las memorias y la revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate, ya estaban casi completas en el University Heritage Library. Y bueno, y también hay un esfuerzo del gobierno francés, que es Gallica, se llama el recurso este. En Gallica también están digitalizando todo lo que ya no tiene copyright, que se produjo sobre todo en francés y en Francia durante el siglo XIX y antes del siglo XIX, desde luego, y lo que ya no tiene copyright del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está digitalizando y bueno, sería interesante, todavía tengo en la cabeza el proyecto de tener una página especializada única y exclusivamente con las publicaciones de Alfredo Douillet, y a lo mejor incluir las de Eugenio Douillet y las de Antoine Douillet, que es su padre, que esas no las tenemos todas, pero sí tenemos todas las de Alfredo Douillet, y yo creo que por ahí en mi disco duro deben estar perdidas en PDF, la gran mayoría, si no es que todas las publicaciones de Alfredo Douillet, ¿no? Pues muchísimas gracias a nombre de Alex Moore, que por cierto también le agradece. Una pregunta más, doctor, ya para ir cerrando. MDL Rico Arce dice: muchas gracias, Oscar, por la interesante presentación, y le pregunta: ¿crees tú que la mayoría de la fauna y flora que él trabajó es de Guanajuato? No, en realidad sí hay mucha que es de Guanajuato. La flora, la verdad, no me metí yo a estudiar mucho la parte de flora. Yo, digamos, como digo en broma, yo de la flora nada más conozco la lechuga, el jitomate y la cebolla. Y bueno, pero mucha de la fauna que trabajó no es nada exclusivamente de Guanajuato, publicó artículos de fauna de otros lugares o de especies que no viven en Guanajuato, sino que viven en muchos lugares del país. Y obviamente antes de llegar a México ya había publicado, y de hecho había descrito una especie de salamandra de Francia, que los ejemplares tipo están ahí en el Museo Douillet en Guanajuato, los ejemplares tipo de esta nueva especie que describió Douillet, y también publicó otras cosas sobre venenos de serpientes venenosas de Europa. Entonces sí publicó de varios lugares, no exclusivamente en Guanajuato. Yolo Cisneros, doctor, le pregunta: ¿existe alguna biblioteca de Alfredo Douillet que se pueda consultar, visitar en Guanajuato o en algún otro sitio? Saludos. Bueno, no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto o no. Todavía hasta hace algunos años, Gloria Magaña, que hace rato hizo una pregunta y le mandó un saludo, le mando un saludo de regreso, es una de las coordinadoras del libro. Ella es bióloga y era la encargada del Museo Alfredo Douillet, que es la única colección, debo decir, es la única colección de historia natural del siglo XIX que sobrevive en México. Todas las otras colecciones que hubo, porque no fue la única, la del museo, la del Gabinete de Historia Natural de Douillet, todas las otras colecciones se fueron a la basura, desafortunadamente. Si nosotros vamos al Museo de Historia Natural de París o al Museo de Historia Natural de Londres, están ahí las colecciones desde que se originaron los museos y están bien protegidas. En este país, por eso también me quejo de que no hay un Museo Nacional de Historia Natural, no hemos sabido. Lo hubo, ese museo lo hubo, de hecho, a finales del siglo XIX, principios del XX, y luego desapareció. Esas colecciones que hubo en ese museo se perdieron, acabaron en el bote de la basura. La única colección consultable, con datos, porque además ha pasado por una historia muy truculenta, la colección científica de Alfredo Douillet, de los especímenes de Alfredo Douillet, que todavía se puede consultar porque todavía tiene datos, la gran mayoría de los ejemplares tiene datos, otros se perdieron, es la del Museo Douillet, y Gloria era la encargada. Ahora cambió de rector hace algunos años la universidad, y la persona que está encargada, que supongo que sigue siendo la misma, no es ni siquiera bióloga y obviamente no tiene ni idea de cómo funciona una colección de historia natural. Y a pesar de que en el libro decimos que afortunadamente ya estaba consultable la colección del Museo Douillet, y gracias a un apoyo precisamente de la Conavio se pudo hacer un catálogo, porque no existía un catálogo de la colección, que lo hizo precisamente Gloria Magaña, con la ayuda de varios de nosotros. Yo colaboré en el proyecto también. Ahora pues no sé cuál es el destino de la colección.
ahí hay una biblioteca, o había una biblioteca, y si no, la biblioteca creo que ya se pasó a una biblioteca histórica de la Universidad de Guanajuato. El museo debe estar abierto para visitas al público, pero no tengo ni idea en qué condiciones estén los ejemplares. Muchos de los ejemplares son ejemplares que están preparados usando taxidermia, lo que se llama taxidermia. Necesitan ser fumigados porque hay insectos que se comen las pieles ya preparadas. Periódicamente se necesita fumigar ese material para que no se pierda. Todas las colecciones científicas fumigan por lo menos 1 o 2 veces al año sus colecciones para evitar estos insectos que se comen las pieles y que acabarían con las colecciones. Parte de la colección Douillet es colección húmeda, que se le llama, o sea, está en alcohol, que lo único que necesita es que no se vayan a secar los ejemplares y se descompongan. Y bueno, ese tipo de cosas, pues tiene que haber alguien que sabe cómo funciona una colección científica, un curador, digamos, en pocas palabras, y un técnico que es el que, pues, también ayuda en las labores curatoriales de una colección científica. No sé cuál sea la condición ahora en ese sentido del Museo Douillet, y ojalá no se pierda, porque en algún momento el anterior rector hizo el comentario, bueno, si es tan importante la colección Douillet, ¿por qué no mandamos pedazos de la colección Douillet a los diferentes campus de la Universidad de Guanajuato? Y ese es el primer paso para destruir una colección científica. Entonces, bueno, ese es el comentario que podría hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Termino con 3 comentarios. 2 de ellos son de José Luis Aguilar Rodríguez y uno de Mariana Jiménez. Dice, excelente idea el hecho de tener un micrositio especial con las publicaciones de Douillet. Gracias, Mariana. Y los comentarios de José Luis los dejo al último porque uno está dirigido directamente a usted, doctor, que es, estoy de acuerdo, doctor, de que debe haber en México un museo de historia natural. Igual nosotros, querido José Luis. Y el otro de José Luis, para terminar, pues es dirigido a Conavio y es muy interesante el mensaje, por eso lo dejé al final. Dice José Luis Aguilar Rodríguez, ojo Conavio, con estas conferencias prácticamente se está integrando un taller o seminario, por lo que sugiero Conavio considere dar constancias de participación y se podría ver un sistema automático de tiempo de asistencia para poder expedir las constancias. ¿Qué opinan al respecto? Pues te lo diremos la próxima sesión, José Luis, para que lo pasemos, por supuesto, a Conavio. Es interesante, muy interesante la propuesta. Y bueno, quedan 2 más, perdón, acaban de entrar, doctor. Si nos permite unos minutos más, sería, todo sigue en suspenso, se refiere Eugenia Gloria, supongo que al asunto del museo que comentaba. Sí, me imagino. Me imagino. Y bueno, lo último que comentamos es de MEDL Rico Arce. Dice, no hay muchos restos de colecciones antiguas por la falta de conocimiento de la importancia que éstas tenían, su cuidado y curación. PE, que no sé qué sea, PE, las plantas, por ejemplo, las plantas del ingeniero Jesús González Ortega. Muchas se quemó en fogata en 1968, el primer juego de él está en el Smithsonian. Bueno, pues sí, efectivamente, MDL Rico Arce, muchísimas gracias por tu comentario. Doctora, a usted, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si me dejas hacer un último comentario rápido adelante. Con relación a esto de los ejemplares. Mira, hay una cosa muy importante. Si tuviéramos un Museo Nacional de Historia Natural en México, ahí se podían alojar los ejemplares tipo de las especies que se han descrito por mexicanos y que están en México. Hay muchos que están en el extranjero, y yo creo que está bien que estén en el extranjero, digo, no porque esté yo a favor de este colonialismo científico del que se habla ahora, sino que yo veo muy difícil, a menos que cayera una bomba, que las colecciones del Smithsonian, que tienen una gran cantidad de ejemplares tipos de especies mexicanas y de muchas partes del mundo, o los museos europeos, como el Museo de Historia Natural de París, acordémonos de la intervención francesa en México, y el mismo Douillet mandaba muchos ejemplares al Museo de Historia Natural en París. También tienen ejemplares tipo de especies mexicanas. Mientras no desaparezcan esos museos, está garantizada, y por lo menos históricamente han demostrado que ellos han conservado todavía sus colecciones. Un poco estuvo en peligro el Museo de Historia Natural de París, hubo algún problema cuando el gobierno de la señora Thatcher, el Museo de Historia Natural de Londres tuvo problemas, pero bueno,
ojalá en México pudiéramos tener también un museo que resguarde los ejemplares tipo y que esté a la altura de cualquier museo del mundo, porque México es, como le dije, uno de los 5 países más importantes a nivel mundial en riqueza biológica, ¿no? Y además es una instancia, un museo de historia natural de educación a la gente importantísima, porque no solo están los dioramas para que la gente vea y disfrute, se pueden dar conferencias, se pueden dar cursos, se invita en estos museos internacionales. Yo trabajé también en un tiempo, estuve en el Carnegie Museum en Pittsburgh, estuve ahí aprendiendo precisamente cuestiones de museo hace muchos años. Hay una noche que le llaman Noche de Museo, que dejan entrar a la gente para que conozca lo que hacen los científicos que están en el museo, o sea, para conocer tras bambalinas cómo funciona, cómo se genera la ciencia, para que la gente entienda cómo funciona la ciencia y cómo se genera el conocimiento científico, porque no es igual escribir un artículo para una revista científica que escribir un artículo para el periódico Reforma o para el Financiero, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, o sea, son cosas completamente diferentes. Este tipo de cosas es muy importante que las difundamos los científicos y tenemos que tener un foro para hacerlo también, ¿no? Muchos de nosotros, en particular yo en lo personal, estoy dispuesto a asistir a cualquier plática que me inviten y a dar cursos, si es necesario, para el público en general y que la gente aprenda qué es la ciencia y que ahora no nos consideran los científicos como bichos raros y que están ahí, como decían, en su torre de marfil, sino que somos seres humanos como cualquiera, con los mismos defectos que cualquier otra persona. Y bueno, digo, quizá algunos son más organizados en su pensamiento, pero no somos inteligencias superiores ni nada por el estilo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. De hecho, MDN Rico Arce, que ya ahora estoy entendiendo se llama Lourdes, nos dice: gracias, Oscar, por el último comentario. A eso quería ir, a los repositorios con duplicados. Felicidades, y ya marca ahí Lourdes Lulú. Bueno, pues muchas gracias. Sí, ella es compañera mía de generación de la facultad. Sí, es que no lograba detectar. Y ella vive, supongo que todavía vive en Inglaterra, precisamente. Ya, perfecto. Pues gracias, Lourdes, gracias a todos los que a través de Facebook nos siguieron esta tarde. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron en la sala principal, a Brenda, a Antonieta, a Silvia, a América, a Sardiel, como siempre, por todo el apoyo técnico y por todo el apoyo en general, a la gente de Conavio. Muchísimas gracias al doctor Carlos Galindo, a Ivette, a Fernanda, y bueno, a Silvia Torres, por cierto, que aquí en la sala principal dice: por lo menos se deberían grabar las conferencias. Ya le contestó Sardiel, se quedan en Facebook y están también disponibles en el canal de YouTube de la Conavio. Gracias por la información, Sardiel, le dice Silvia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor, ¿algo más que comentar? Y si no, pues de agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Pues agradezco la invitación infinitamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y muchas gracias también a la gente que a través de Facebook nos ha seguido durante estos días. No quiero dejar de decir que la presencia del doctor Alberto Flores Villela, Óscar Alberto Flores Villela, para nosotros es muy importante y por eso nuevamente nuestro agradecimiento. Que tenga buen día, doctor, y a ustedes también buen día. Gracias.